Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER con Julio Guerra. ¿Qué tal? Buenos días. Es domingo de resurrección y de regreso. Domingo, por tanto, de revisar las maletas y prepararse para volver, los que hayan podido irse, para volver a casa después de las vacaciones. Así que hoy, excepto en las comunidades a las que todavía les queda un día festivo, se podrá complicar la situación en las carreteras pasado el mediodía. Almudena Lopesino. Operación retorno en la que se esperan millones de desplazamientos entre hoy y el lunes, porque mañana es festivo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, La Rioja y Euskadi. Hay cámaras instaladas por la DGT y drones que desde el aire vigilarán quién habla por el móvil al volante o quién no lleva el cinturón de seguridad. Los principales problemas, según Tráfico, se esperan en las entradas de las principales ciudades a partir del mediodía. Desde el miércoles y hasta el lunes, la Dirección General de Tráfico calcula que se van a producir 8,5 millones de desplazamientos. Pero el centro de la atención informativa internacional sigue siendo Ucrania. Sohaib Nadi, buenos días. Hola Julio, buenos días. Hoy de nuevo se han escuchado explosiones en Kiev. Las sirenas antiaéreas han sonado por toda Ucrania a primera hora de la mañana y esta noche Rusia ha dado un ultimátum a los ucranianos que resisten en la ciudad asediada de Mariupol. Hasta las 5 de la madrugada para deponer las armas y salir con vida, eso es lo que decía Moscú, y no hay indicios de esa rendición. Rusia asegura tener bajo su control prácticamente la totalidad de la ciudad portuaria, a excepción de una fábrica de acero. Esa fábrica, la que resistían las tropas de Kiev, a la que los rusos daban ese ultimátum. Zelensky aseguraba esta noche que Rusia está haciendo una guerra psicológica en Mariupol y que las amenazas de Moscú solo tratan de minar la moral de sus soldados. Y Estados Unidos y sus aliados dan por hecho que la guerra va para largo. Lo cuenta hoy el Washington Post, que la Unión Europea, la OTAN, el Departamento de Estado de Estados Unidos, todos plantean una nueva estrategia que pasaría por el aislamiento de Rusia a largo plazo y que termina con años de búsqueda de cooperación y convivencia con el régimen de Putin. También del exterior, Francia está a una semana de decidir si Macron renueva como presidente o si le abren la puerta a la extrema derecha de Marine Le Pen. Este sábado se han producido manifestaciones en ese país contra la ultraderecha de Le Pen, pero también contra el binomio, contra la ausencia de alternativa la semana que viene. Corresponsal en París, Sara Canals. Unos 22.000 franceses, según el Ministerio del Interior, se manifestaron en unas 30 ciudades del país, incluyendo París, Lyon o Marsella, para decir no a la extrema derecha de Marine Le Pen, aunque también se vieron muchas pancartas con mensajes de ni Macron ni Le Pen que plasman el descontento de muchos votantes de izquierda ante esta segunda vuelta. En París, varios simpatizantes de los chalecos amarillos se unieron a la marcha y algunos acabaron siendo desalojados con gases lacrimógenos. Y en otra parte de la capital, varios militantes ecologistas llevan un día bloqueando varias calles en el centro de París. Lo pretenden hacer durante 3 días para alertar sobre la urgencia climática que exigen que tenga un rol central en el debate público en estas elecciones. La buena noticia del día es que hoy vuelve a bajar el precio de la luz. Cae un 28% y es el más barato de todo el 2022. De media, 111 euros el megavatio hora. Precisamente hoy, la vicepresidenta económica Nadia Calviño vaticina en una entrevista en La Vanguardia una reducción de lo que venimos pagando en la factura de la luz del 50% y asegura que no es de recibo que las compañías eléctricas obtengan beneficios extraordinarios a costa de los ciudadanos. La otra buena noticia para muchos de la Semana Santa ha sido el tiempo. No se esperan grandes cambios para hoy, aunque las temperaturas a lo largo de la semana se volverán a acercar a las habituales en esta época del año. Y es que hoy, 17 de abril, Sevilla espera alcanzar los 30 grados. Claudia Platero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se esperan cielos soleados en casi todo el país. Las nubes van a seguir en Canarias y en el norte de Galicia y se van a ir desplazando por la tarde por la costa cantábrica. Las temperaturas siguen siendo agradables, se van a superar los 20 grados en buena parte del interior y en el norte, menos en Galicia, donde van a bajar un poco. Las máximas se van a dar en Sevilla o Tenerife con 30 grados. Las mínimas siguen cerca de los 10 grados en toda la península, solo bajarán de los 5 grados en Pirineos, Burgos o Molina de Aragón. Antes de los deportes, tenemos tenis con un malagueño en la final del Masters 1000 de Montecarlo y fútbol. Jornada dominical en Primera División con el Sevilla-Real Madrid como partido de la jornada. Álvaro Prats, buenos días. Buenos días. Buscan los de Ancelotti encaminar el título liguero en el Sánchez-Pizjuán. Sin Mendy, Marcelo ni Casemiro en los blancos. Suso, Fernando y Requisón baja en los de Lopetegui, que luchan por la segunda plaza. El partido es a las 9 de la noche. Además, el Atlético de Madrid, en la lucha por la cuarta plaza, que da acceso a la Champions, recibe al Español a las 4:15 en el Metropolitano. Abre la jornada el Levante Granada a las 2 y el Athletic Celta a las 6:30. Y la cita del día en el Polideportivo es esa final del Masters 1000
juvenil de Montecarlo, en la que estará el malagueño Alejandro Davidovich, la primera para el joven de 22 años que se enfrentará al griego Tsitsipas. Y lo dicho, hoy es Domingo de Resurrección. Día de celebración para los católicos de nuestro país y broche de oro de una Semana Santa que ha regresado tras 2 años de pandemia. Quedan ya pocas las últimas procesiones, así que vamos a acercarnos a uno de los epicentros de la Semana Santa española, Radio Sevilla, José Manuel Rebolo. A las 8:30 de esta mañana es la última cita cofrade de la Semana Santa de Sevilla. A esa hora saldrá el resucitado desde la sevillana iglesia de Santa Marina y transitará por las calles hasta la catedral, pero ya sin abonados, en la carrera oficial de la Plaza de la Campana. La Semana Santa ha sido el reencuentro de Sevilla con una de sus fiestas mayores, con una madrugada que se desarrolló sin incidencias y que solo se vio deslucida por la lluvia el lunes santo y el martes santo, que la abundancia de precipitaciones dejó encerradas a las 8 cofradías de ese día. Ayer viernes santo la jornada nos deparó sonidos como este entre el calor y el buen tiempo. Dos por igual, valiente. ¡Viva la Virgen de la Esperanza! En este matinal aprovecharemos este Domingo de Resurrección para hablar de la religiosidad que desciende en España. Y conoceremos la historia de Alex, que hasta hace 4 años era catequista, ahora se considera agnóstico. Hubo algún problema, ¿no?, con alguno de mis compañeros que siempre había sido abiertamente homosexual, pero como cuando él dio mucho más la cara, no gustó dentro de nuestra parroquia, hace que vea que por ahí, ¿no?, que no se puede ir por ahí. Cuando tú estás más bajito también de moral, notas como que no te apoyan, como que no están, y bueno, pues al final todo eso se deteriora y también va deteriorando un poco lo que es tu relación con Dios. Con David Nieto en la dirección técnica y Sohaib, que se queda en la producción. Empieza el matinal de la SER. Lo primero es mirar hacia Ucrania, porque a ese ultimátum que comentábamos en portada se suma un sábado de ataques rusos, especialmente a instalaciones militares, y presionando cada vez más en el este, en la zona del Donbass, especialmente allí en Mariupol, donde Rusia dice que tiene prácticamente el control total y la situación humanitaria es aún más extrema si cabe. Javier Liebana. Uno de los dirigentes de Mariupol ha comunicado este sábado que las tropas rusas tienen intención de cerrar definitivamente la entrada y la salida de la ciudad y prohibir la circulación en el interior durante al menos la próxima semana. El aislamiento total para una ciudad portuaria que, según la ONU, tiene unas 100.000 personas que se están muriendo de hambre, sin agua ni calefacción. Además, Ucrania ha indicado también que Rusia está planeando sacar a los hombres de Mariupol hacia una localidad contigua. Una información que se afianza tras lo anunciado anoche por el Kremlin, que a través de un comunicado explicó que han limpiado Mariupol de soldados ucranianos. Y ante esto, el presidente Volodymyr Zelensky avisa: si las tropas rusas acaban con los militares que quedan en Mariupol, acabaremos con las negociaciones de paz, ha dicho. Mientras la guerra ha vuelto a aflorar en casi todo el país, ataques en Kiev donde las alarmas primero avisaban de lo que después iba a ocurrir. Allí al menos ha habido 2 muertos y múltiples heridos. En Kharkov 2 bombardeos han dejado otros 2 muertos y unos 30 heridos. Y al este, en Mykolaiv, al menos 5 personas han fallecido y otras 15 están heridas. A todo esto no sabemos si Boris Johnson tenía pensado hacer algún viaje próximamente a Rusia, pero si era así, no va a ser posible, porque este sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha anunciado que prohíbe la entrada en el país del primer ministro británico. Son las consecuencias diplomáticas de la guerra, la respuesta, lo poco que puede hacer el Kremlin a las sanciones británicas. Pablo Urrutia. El Ministerio de Exteriores británico ha respondido al Kremlin a través de un comunicado en el que un portavoz del gobierno asegura que tanto Reino Unido como sus socios internacionales permanecen unidos para condenar las acciones sobre Ucrania y piden al Kremlin que pare la guerra. Seguimos firmes en nuestro apoyo a Ucrania, añaden. Una respuesta que llega tras la decisión de Moscú de prohibir la entrada al país a Johnson y otros 12 altos cargos del gobierno británico. Una lista que va a ir aumentando próximamente y en la que anteriormente ya estaban apuntados todos los líderes europeos o el presidente estadounidense Biden. El Kremlin acusa a Reino Unido de potenciar una política rusófoba con el fin de promover una actitud negativa hacia Rusia. En el informativo Hora 14 hemos hablado con el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Morales. La situación diplomática es ahora complicada, pero esto no podrá seguir así durante mucho tiempo. Entiende Morales que aislarse de Moscú no es viable a largo plazo. El conflicto todavía se puede prolongar tiempo suficiente para que de un modo u otro sea inevitable tener contactos con Moscú. Recordemos que pese al envío de armamento que estamos haciendo a Ucrania, Rusia todavía tiene capacidad de mantener la guerra
y parece que el fin del conflicto, cuando llegue, tendría que pasar por algún tipo de negociación. Y sobre lo que le queda a Putin, cuánta factura le pasará a la invasión de sus vecinos, parece que el plazo para pagarla será largo. Entiende el profesor de la Complutense que hay Putin para rato. Para que se vieran los efectos de las sanciones y de la guerra y Putin tuviera que salir del poder, todavía quedaría posiblemente bastante tiempo. Entonces, en Occidente, pues nos guste o no, que desde luego legítimamente en un sentido ético y moral no lo es, pero tenemos que asumir que el interlocutor que vamos a tener enfrente va a ser Putin. Mientras, la situación de los refugiados ucranianos que ya están en nuestro país tienen un proceso complejo por delante. Imagínense llegar a un país del que saben poco o nada, del que por supuesto tampoco saben su idioma y en el que además su formación sirve de poco porque se ven obligados a eso de reinventarse, que por muy innovador que suene, supone volver a empezar desde muy abajo porque no les queda otra. Eso es lo que viven los refugiados ucranianos que llegan aquí. Radio Madrid, Agustín Rodríguez Sagún. Son trabas lo que sufren muchos refugiados acogidos en España, como por ejemplo las familias acogidas en Navalcarnero, un total de 31 ucranianos entre madres y niños que ven comprometido su futuro al no manejar el español, algo ante lo que los vecinos tratan de buscar ayuda institucional y respaldo para conseguir que estas familias salgan adelante. Lo cuentan José y Marta, dos vecinos que han acogido refugiados. Toda la ayuda que nos pueda dar la gente que nos escucha, algún tipo de oferta laboral, por lo menos mientras, que puedan disfrutar y normalizar su vida. La pena que nos da es que muchas de ellas son mujeres que en Ucrania tenían trabajos de alta cualificación y ahora pues tienen el hándicap del idioma. Ese hándicap es el que sufre Anita, una ucraniana, madre de una niña que necesita aprender español y empezar ya el cole. Mi hija está estudiando online, pero yo sé que yo necesito buscar una escuela para ella en España. Yo entiendo. Y es que las familias de acogida piden más respaldo institucional después de las muestras de solidaridad al inicio de la contienda que parecen diluirse poco a poco. Que le seul projet de la France et de l'Europe, c'est le nôtre. Je contrôlerai l'immigration et rétablirai la sécurité pour tous. Ce sera aux Français de décider qui est digne de devenir français. Volvemos a París porque lo decíamos en portada, quedan 7 días para que Francia decida definitivamente quién presidirá el país a partir de ahora. Está la opción de la continuidad, la de Emmanuel Macron, la del centro derecha que estos días hace guiños a la izquierda, y está la opción del extremismo, la del discurso racista y xenófobo, la de Marine Le Pen. Este sábado, además de las protestas en la calle, el actual presidente de la República ha dado un gran mitin en Marsella. Allí Le Pen y Mélenchon le superaron en la primera vuelta y allí Macron ha apelado al miedo, no cedáis a él, decía, al cambio climático y al europeísmo. Corresponsal Sara Canal, sola de nuevo. Buenos días. El presidente Macron dedicó su discurso a la ecología, una cuestión que aseguró será central en su siguiente mandato. Es más, Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. prometió que su próximo primer ministro se encargará directamente de la planificación ecológica para ir, dijo, 2 veces más rápido a la hora de alcanzar los objetivos climáticos. También aseguró haber tomado nota de los resultados de la primera vuelta y querer construir una gran nación ecológica, dirigiéndose así al electorado joven de izquierdas y a los abstencionistas. Lo hizo además desde Marsella, donde Jean-Luc Mélenchon registró más del 30% de los votos. Macron arremetió también contra su contrincante, a quien tachó de climatoescéptica, y definió estas elecciones C'est un référendum pour ou contre l'écologie. Como un referéndum sobre ecología, sobre Europa y sobre la juventud. Así que, Sara, ¿cómo están orientando las últimas semanas de campaña de los candidatos? Estos días hemos visto también cómo sus encuentros, sus discusiones con ciudadanos en medio de la calle le han robado parte del protagonismo de la campaña a los mítines. Esta semana hemos visto cómo Macron se ha involucrado de pleno en la campaña, mezclándose con la gente, desplazándose por el territorio, y también hemos visto cómo se han intensificado los ataques cruzados entre ambos candidatos. Macron ha arremetido contra la extrema derecha y ha desacreditado el programa de Marine Le Pen en cuestiones como la economía o la política exterior. Bâtir un avenir en commun ou le mettre en péril.
Insisten que elegir entre él o Le Pen es elegir entre construir un futuro en común o ponerlo en peligro, romper con los principios de la República. Marine Le Pen, por su parte, ha acentuado su discurso populista, presentándose como la protectora del pueblo y como la antítesis del presidente Macron. Si les Français ont à faire barrage, c'est au retour d'Emmanuel Macron. Diciendo que si hay que imponer un cordón sanitario hay que hacerlo en contra de Macron, a quien ha tachado de arrogante, de presidente de las élites y de los oligarcas, y ha comparado a su gobierno con una casta que dirige el país con arrogancia. La ultraderechista, por cierto, continúa con su estrategia de visitar localidades pequeñas y medianas, zonas donde residen aquellos franceses, según dice, que el gobierno ha olvidado. Y en este momento, ¿qué dicen las encuestas? Parece que se avecina la reelección del presidente, pero sin tanta comodidad como en el 2017, cuando se impuso a Le Pen con más del 66% de apoyos. Será clave la decisión que tome el votante de izquierdas, Macron o la abstención. Todos los sondeos vaticinan una victoria del presidente Macron. El más reciente le otorga un 55% de los votos, una dinámica al alza desde que se volcó de pleno en esta campaña. Sin embargo, hay mucha expectación sobre cómo votará el electorado de Jean-Luc Mélenchon, que tiene la reserva de votos más importante, más de 7.700.000 franceses. El izquierdista lanzó una consulta para orientar a su electorado en esta segunda vuelta, dando 3 opciones a sus más de 300.000 militantes: votar a Macron, votar en blanco o abstenerse. El resultado de la consulta se publicará esta mañana sobre las 10. Hablando de sondeos, lo decía esta semana el CIS, lo confirma hoy, por ejemplo, la encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo. Alberto Núñez Feijóo insufla oxígeno electoral en el PP y se va acercando a los socialistas. Esta encuesta de hoy asegura que el nuevo presidente de los populares se habría hecho con 500.000 de votantes de Sánchez y señala que una mayoría de los españoles creen que será el futuro presidente del gobierno. Feijóo se va de Galicia, pero ya tiene sustituto allí. Era lo esperado, pero se ha hecho oficial esta semana. El vicepresidente Alfonso Rueda pasará a ser el presidente. Entre sus retos, que los gallegos le pongan cara y que el PP gallego le apoye. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez. No lo tendrá nada fácil Alfonso Rueda en la nueva etapa que se abre en el PP gallego, con él al frente. A su bajo nivel de conocimiento entre la población, a pesar de llevar más de una década en la primera línea política, se suman las reticencias que su figura suscita en algunos sectores del partido. A él, como secretario general, le tocó el trabajo sucio en los primeros años de Feijóo y ahora eso le puede pasar factura. Consciente de ello, el futuro presidente de la Xunta apela a la unidad en torno a su proyecto. Dende logo sería unha magnífica noticia que a unidade que estamos mostrando hasta agora se manteña durante todo este proceso, que se convoca o luns, se manteña, por suposto, despois durante os meses que veñan no goberno da Xunta e no partido. Sería una magnífica noticia que hubiera unidad, dice Alfonso Rueda. El acuerdo alcanzado entre Feijóo y los varones territoriales para auparlo a la presidencia de la Xunta no le saldrá gratis. El varón ourensano, Manuel Baltar, reclama máis autonomía. Entón, para min o funcionamento lóxico é o funcionamento provincial, despois existe unha organización a nivel autonómico que asuma dos resultados das 4 provincias. Esto supone el regreso de las baronías al PP gallego, que este lunes reúne a su junta directiva para convocar el Congreso Extraordinario en el que Rueda asumirá el control a finales del mes de mayo. Antes tomará posesión como presidente de la Xunta. Feijóo dimitirá entonces también como diputado en el Parlamento gallego y pondrá punto final a su etapa en Galicia con la vista puesta en Moncloa. Y en Madrid, el caso de las mascarillas. Los 6 millones de euros del Ayuntamiento de la capital que se llevaron 2 comisionistas vendiendo material sanitario, encima defectuoso, al consistorio. El alcalde defiende la actuación del ayuntamiento, pero este sábado hemos conocido que un abogado le ha denunciado directamente a él, Almeida, por un presunto delito de omisión, por no haber denunciado la situación a la mínima sospecha de estafa. Radio Madrid, Agustín Rodríguez Sagún, hola otra vez. Buenos días. El delito que presuntamente le imputa a este abogado Almeida es la omisión de perseguir delitos. Lo que dice el letrado es que el alcalde, al ser funcionario y autoridad, debió dar a conocer estas supuestas estafas antes de que la Fiscalía lo investigase. El abogado va más allá también al cuestionarse si, en caso de que la Fiscalía no hubiera decidido investigar, se hubiera sabido algo de este asunto. Pregunta que el abogado justifica diciendo que si ya dentro del consistorio hubo quienes hablaron de estafa, ¿por qué no lo pusieron en conocimiento de la justicia? En la denuncia, además, el letrado carga contra Almeida al decir que es sonrojante presentar al ayuntamiento como víctima, como hace el alcalde, cuando ese dinero, por una parte, pertenece a los ciudadanos y, por otra, desde el consistorio no se actuó
para poner estos hechos en conocimiento de la justicia. Y un suceso trágico este sábado en Ceuta, porque ha muerto un chaval de 16 años al que dispararon en la cabeza. El chico estaba conduciendo una moto en dirección al barrio del Príncipe y presuntamente recibió el disparo de un hombre escondido bajo una capucha al que las autoridades están buscando. Informa Nieves Egea. La policía sigue buscando al presunto autor del disparo que ha acabado con la vida de este adolescente. El menor, de 15 años, iba en una motocicleta en la barriada del Príncipe cuando fue sorprendido por un encapuchado que le disparó en la cabeza y luego se dio a la fuga. La víctima, que fue recogida de la carretera por otro conductor, entró en estado crítico en el Hospital Universitario de Ceuta. La Policía Nacional ha abierto una investigación para intentar esclarecer lo ocurrido. Los goles, como en Carrusel, no se cantan en ningún sitio. ¡Muy bien, y de bola el remate! ¡Gol! ¿Qué pasa, Vinicius? ¿Qué pasa, Vinicius? Este domingo, desde las 2 de la tarde, hay Liga, hay Carrusel. Juega el líder desde el Sánchez-Pizjuán, Sevilla, Real Madrid. Y además, Granada-Levante, Atlético de Madrid Español y Athletic Celta. Con la nueva jornada de la Liga Smartbank y de la Liga Endesa de baloncesto. Vive el retorno de tus vacaciones con la familia de Carrusel. El equipo líder de la radio deportiva. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. Número 1 en deporte. Matinal Cadena SER con Julio Guerra. Y siendo hoy domingo de resurrección, esta mañana en la SER vamos a hablar de religión. Bueno, de cómo está la religiosidad en nuestro país. Buenos días, Alex. Buenos días, Julio. Lo primero, ¿qué edad tienes ahora? 34 años. Si te pregunto a tus 34 años en qué etiqueta religiosa te colocarías, ¿eres creyente, ateo, agnóstico? No, ahora mismo soy agnóstico. Agnóstico. Pero creo que esto no ha sido siempre así, ¿no? Si no me equivoco, hasta hace muy poquito eras creyente y de los muy creyentes. Cierto, era muy creyente. Muy creyente es el nivel de ir todos los domingos a misa, que eso es como lo básico, ¿no? Pero también he sido catequista durante muchos años, he sido monitor de campamento cristiano durante muchos años, coordinador de campamento cristiano muchos años, y ahora mismo pues todo eso, nada, está lejano. ¿Cuánto tiempo fuiste catequista, coordinador de campamentos cristianos? Desde los 14 años fui... No era catequista, iba a los campamentos cristianos y yo recibía catequesis hasta los 18 que hice la confirmación, y a partir de los 18 fui catequista hasta los 30 o 31. Y es que el caso de Alex no es el único, ni mucho menos. Las religiones no pasan por su mejor momento en España. Más del 37% de la población de nuestro país se declara atea o agnóstica. Esta cifra, en 2019, era de algo menos del 28%. Si en los años 80 ni 1 de cada 10 españoles se consideraban no religiosos, en 2021 nos situamos casi en los 4 de cada 10. Son los datos del informe de la Fundación Ferrer y Guardia sobre religión y libertad de conciencia. Se produce un cambio, ¿no?, generacional. Los jóvenes entre 18 y 24 años, esta población, solo 1 de cada 2 son creyentes. Entonces el cambio generacional es muy importante. Lo cuenta Hungría Panadero, coordinadora de proyectos de la Fundación. Las nuevas generaciones creen menos. De hecho, ateos y agnósticos son mayoría entre los menores de 34 años. Y durante la pandemia el crecimiento ha sido exponencial. Una aceleración muy importante en los últimos 2 años y coyunturalmente, ¿no?, el efecto pandemia. En cambio ocurre una cosa curiosa. Aunque esta semana contábamos que el número de alumnos que cursan religión en nuestro país ha caído por primera vez por debajo del 60%, en los últimos años la religión ha tenido un empujón de estudiantes en secundaria. ¿Una generación intermedia especialmente devota? Más bien la consecuencia de una decisión política. Se debe al efecto de la ley Wert, que hizo, ¿no?, que la asignatura de religión en secundaria computara para la media. Esto deberemos verlo, ¿no?, cómo evoluciona a partir del curso que viene, ¿no?, en el que con la enésima reforma educativa deja de computar. La religión se vive de maneras muy diferentes.
Hay ateos como Pedro. No creo en Dios, no creo ni menos en el Dios judío cristiano, no lo creo. Con verdadero fervor por la Semana Santa. Saco el trono y lo vivo y lo siento, pero no creo. También siempre relacionan las cosas con tu familia. Por ejemplo, mi abuela paterna, que en paz descanse, era mucho del Cristo cautivo de Málaga. El Cristo cautivo de Málaga es una cosa, es una seña de identidad de la ciudad. Era mucho del cautivo de Málaga. Pues yo cuando veo el cautivo, yo veo a mi abuela. O sea, veo a mi abuela y me acuerdo de ella. O ateos convencidos como David, que se las vio y se las deseó para conseguir apostatar, oficializar su salida de la religión. El párroco pues enfadó bastante, me dijo que eso no era posible en España y que dónde había escuchado yo eso. Pues simplemente el obispado me contestó que si apostataba no iba a poder ser padrino ni enterrarme en un cementerio católico. A pesar de la estrategia de conciliación y acercamiento de la Iglesia, prohibiéndole que le entierren en el cementerio de su pueblo, David apostató. Alex se lo llegó a plantear, y eso que nos lo decía al principio, venía de ser creyente de toda la vida. Si hay un responsable de su pérdida de fe, es la propia Iglesia. Hubo algún problema, ¿no?, con alguno de mis compañeros que siempre había sido abiertamente homosexual, pero como cuando él dio mucho más la cara, pues no gustó dentro de nuestra parroquia. Sintió que la que le habían dicho que era su familia solo lo era cuando las cosas iban bien. Pues que ves que no estás y que te has sentido un poquito utilizado, que ha sido solamente los años que podías estar más disponible como los años que te han utilizado y luego ya no, nada. Cada uno tendrá su historia, esta es solo una de cómo la Iglesia Católica pierde fieles en España. En estos 2 años creo que tu vida ha tenido varios cambios. ¿Te has casado? No sé si por la Iglesia. Claro, me casé. De hecho, cuando ya estaba en mi fase última de catolicismo, ya no me casé por la Iglesia, porque yo veía como que algo ya no estaba funcionando. He sido padre, tengo una niña pequeña que no está bautizada, ni tengo intención de bautizar, porque quiero que ella elija la religión que cree que merece, o si no quiere tener ninguna religión, pues estupendo también. Tu yo de hace 3 años se habría casado por la Iglesia y habría bautizado a su hija, sí, supongo. Seguramente. Seguramente sí. Matinal Cadena SER con Julio Guerra. En Matinal, los deportes. Deportes que vienen protagonizados por el partido de la jornada, el Sevilla-Real Madrid, y marcamos en rojo la final del malagueño Davidovich en el Masters 1000 de Montecarlo. Álvaro Prats, hola de nuevo. Buenos días. No antes de las 2:30 de la tarde, el malagueño Alejandro Davidovich se enfrenta a su primera final del Masters 1000 ante el número 5 del ATP, el griego Stefanos Tsitsipas. Tras su victoria en semifinales, le escuchamos en Carrusel Deportivo. Seguramente sea una buena batalla, lo voy a disfrutar muchísimo y lo voy a pelear. Obviamente no es fácil jugar después de ganarle al número 1 y tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo, estar con los pies en la tierra y al final lo que quieres es ganar a quien está enfrente. En Carrusel seguiremos la gran final de Davidovich en el Masters de Montecarlo y también podremos oír el partido de la jornada en el Sánchez-Pizjuán entre el Sevilla de Lopetegui y el Real Madrid, en el que Carlo Ancelotti no podrá contar en el lateral izquierdo ni con Mendy ni con Marcelo. Nacho ocupará la posición, vuelve Militao a la defensa y tampoco estará Casemiro por sanción. En el Sevilla, Suso, Fernando y Rekic son baja, vuelven Delaney y Acuña, un partido que podría dejar muy encaminada la Liga para los blancos a falta de 6 jornadas del final. Eso será a las 9. Antes, el Atlético de Madrid, tras caer en Champions, ahora lucha por una plaza el año que viene. Recibe al Español a las 4:15 en el Metropolitano, con Herrera y Jiménez ausentes, y Yángel Herrera también baja en el Español. A las 2 abre la jornada el Levante-Granada y a las 6:30 el Athletic Club Celta. Resultados en primera del sábado: Elche 3, Mallorca 0, Alavés 1, Rayo 0, Valencia 1, Osasuna 2 y Getafe 1, Villarreal 2. De segunda, 2 notas: el descenso matemático del Alcorcón a la Primera División Federación tras 12 años en la División de Plata, y el Bronco Derbi asturiano entre el Sporting y el Oviedo. 2 jugadores del Sporting acabaron expulsados tras la celebración ante la afición sportinguista del Oviedo, que acabó 0-1, y la versión de Borja Bastón, el goleador del partido. Bueno, los nervios, al final era un partido que es un derbi, hay mucha tensión acumulada y al final pues la frustración sale por algún lado. Yo creo que han perdido y estaban frustrados y bueno, hay que pagarlo con algo. Y en baloncesto, jornada en la Liga ACB, destacando el Real Madrid Breogán, con los de Lasso en una crisis de 8 derrotas en los últimos 9 partidos.
Pues así terminamos. Ahora empieza la hora extra, media hora de cultura en la SER con Dani de la Fuente. La información vuelve en media hora en A Vivir con Lourdes Lancho. Actualizaremos cualquier novedad que se produzca en Ucrania, pendientes de ese ultimátum de Rusia a las tropas ucranianas en Mariupol, que terminaba en teoría a las 5 de la madrugada, pero del que no sabemos nada. Lo tienen todo en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Pasen un buen domingo de resurrección. Adiós. Matinal Cadena Ser. Julio Guerra.